It's a great joy to be with you and to speak together about the things of our precious Savior, the Lord Jesus Christ. Es un gozo estar con vosotros y hablar con vosotros también de las cosas preciosas de nuestro Señor Jesucristo. And to consider further from the Word of God what we are to understand about how God saves sinners. Y la palabra del Señor pues nos enseña acerca de cómo Dios salva a pecadores. And the words before us tonight are in Matthew chapter 11 and verses 28 through 30. La palabra de Dios para nosotros hoy se encuentra en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, los versículos 18. Chapter 11 and verses 28 through 30. 28 hasta el 30. Sí, capítulo 11, del versículo 28 hasta el 30. Yes. Chapter 11 and 28. 28 and 30. Okay. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice así la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Here our Savior is speaking very kind and compassionate words. Aquí nuestro Salvador está diciendo unas palabras muy amables y compasivas. And he's urging us to respond to him. Y Él nos está instando a que nosotros respondamos a Él. He says, come unto me. Él dice, venid a mí. And he says, and I will give you rest. Y dice, yo os daré descanso. And he says, take my yoke upon you, which means become my disciple. Y dice también, pues tomad mi yugo sobre vosotros, que significa, sed mis discípulos. And learn of me. That's something that a disciple does in his relationship to his master. He learns from the master. Y dice también que aprended de mí, que lo cual también es lo que hace el discípulo con respecto a su maestro. And again he says, if you do this, if you respond to me in this way, then ye shall find rest unto your souls. Y también dice que si vosotros hacéis esto, encontraréis descanso para vuestras almas. So we're going to think tonight about Jesus speaking to us and urging us to respond to him. Vamos a ver esta noche pues acerca de Cristo instándonos a nosotros, ¿no? a la respuesta que le hemos de dar. And also about how the Savior proposes to us what would be to our great benefit and our advantage if we respond to him. Y pues cuál será entonces nuestro beneficio y nuestro provecho si nosotros le respondemos. And he's good, and we're going to see that he speaks to us here about how this shows the compassion and kindness of God towards all those who hear the gospel. Y vamos a ver pues cómo esto muestra pues esta compasión de Dios hacia todos los que escuchan el Evangelio. Now, it's not at all difficult for us to understand this idea of speaking to one another and looking for the other to respond. Estamos pues familiarizados con esto de hablar con alguien y que la otra persona nos responda. Nothing could be more familiar to us because in all our everyday life, we're constantly talking to others, in dialogue with them, in conversation with them. No hay nada pues que nos sea más familiar porque continuamente cada día estamos hablando con los demás y estamos entrando en diálogo con ellos, hablando y ellos nos respondiéndonos. And so it's very easy for us to understand how as we read a passage of Scripture, God is speaking to us and He is urging us to respond to Him. Pues es fácil de esta manera entender que Dios, cuando leemos las Escrituras, nos está hablando y pues nos está también instando a responderle. So every hour of the day when you're with other people,
if it's perhaps at home, you're talking to your husband or wife, or you're talking to your children, or you're in the store, or you're in the office and at work, wherever you are, you're talking to other people and you're engaged in a dialogue and conversation. Cuando llegas entonces también a casa, pues estás hablando con la mujer, el marido, los hijos, o cuando vas a la tienda, etcétera, etcétera. Pues esto que lo hacemos cada día, estamos en diálogo con los demás. Nothing could be more common in the life of human beings. Nada es más entonces común para la vida de los seres humanos. And the wonderful thing in Holy Scripture is that God is there in Scripture constantly in conversation and dialogue with us. Y lo realmente maravilloso de las Escrituras es que Dios está en las Escrituras en diálogo con nosotros. So think about it. When you're hearing the Word of God, you're responding already in your heart. Piensa acerca de esto, que cuando estamos leyendo la Escritura ya estás respondiéndole. Anyone who is hearing the preaching of the Word of God or reading the Scriptures is thinking along and his heart is turning to say, this is wonderful. I am so grateful that I'm being exposed to the truth. Cuando pues estamos leyendo, escuchando la palabra, pues entonces ya en nuestros corazones estamos agradecidos por decir qué maravilloso, esto es realmente la verdad. Or else, perhaps another hearer says, I don't like what I'm hearing. I have several points with which I would quarrel with what I am hearing said to me. Pero también, por otra parte, podría ser que hubiera gente que esté pensando, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esto, o hay algunos puntos con los que yo no estoy de acuerdo. Sometimes in talking with one another, we can hardly wait for the other person to finish what they're saying because we want to respond so quickly. Muchas veces cuando estamos hablando con otra persona, pues estamos pensando, bueno, a ver si acaba ya pronto porque tengo que responderle, ¿no?, a lo que le ha dicho. And it's the same when we hear the Word of God and when we read the Scriptures, our hearts are immediately responding to what we're hearing. Y es lo mismo pues cuando estamos escuchando la palabra de Dios o cuando la leemos, es que nuestros corazones se quieren inmediatamente responder. And perhaps we don't form our thoughts in terms of, well, this is what I would say to God if I ever saw Him. A lo mejor no es en términos muy claros de decir, mira, esto es lo que yo le voy a decir a Dios, ¿no?, de una manera muy clara, ¿no? But the thoughts are there, and the thoughts are very deep within our soul, a response that is forming to what God is saying in His Word. Pero los pensamientos están ahí y son muy profundos, ¿no?, en nuestra alma acerca de pues lo que sí mueve en nosotros la palabra de Dios. So when the Word of God is being preached, it's not just that the preacher is speaking, it's also that the Lord is speaking through the preaching. Cuando pues está la predicación de la palabra de Dios, no solamente de que nos está hablando la palabra de Dios, sino también Dios hablando a través de la palabra. And also, every time the Word is being preached, it's not only the preacher who is speaking and God who is speaking, but everyone in the congregation is also speaking, because they are forming thoughts in their hearts in response to the Word of God. Pues entonces no es solamente cuando está la predicación que está predicando el predicador o que solamente está pues hablando el Señor por medio de su palabra, sino cada uno en la congregación está hablando por los pensamientos que él está teniendo en su corazón. Now, of course, all the hearers are doing this out loud when we sing God's praises from His Word. Sí, pues todos los que oyen pues están sí expresando en voz alta alabanzas al Señor. But even when we don't speak out loud, our thoughts are coming back to God. Pero aún si no lo expresamos en voz alta, pues nuestros pensamientos vuelven a Dios. And we have to say with the Holy Scriptures that it's not only those who hear the Word of God who are in dialogue and conversation with God. Y acerca de las Sagradas Escrituras, no solamente entonces los que oyen la palabra que están en conversación con Dios. In Paul's epistle to the Romans, in the first chapter, he tells us how everyone in the world, the whole of humanity, has some knowledge that there is a God and that He is a God of majesty and infinite perfection. En Romanos capítulo 1, pues entonces el apóstol nos está hablando de que
en el mundo, pues todos y cada uno tienen un conocimiento acerca de Dios, de que existe Dios y acerca de su majestad y de su soberanía. And Paul tells us there that the whole of humanity has a great deal of knowledge that certain things are morally wrong and other things are morally right. Y pues que también la gente tiene una gran medida de conocimiento de las cosas que son moralmente buenas y moralmente malas. When God created us, He put this kind of understanding and knowledge into every one of us. Cuando Dios nos creó, puso ese conocimiento y esa comprensión en el corazón de cada uno. And that means that everyone, even if they don't have the Bible, even if they've never heard the gospel, they still have thoughts of response to this God. Y esto significa que cada uno, aunque no tenga pues la Biblia, cada uno tiene pues en su corazón estos pensamientos de respuesta a Dios. And you can see this in at work, as Paul tells us in the second chapter of Romans, in the operation of conscience. Y pues vemos esto en acción, en lo que dice Pablo en Romanos al capítulo 2 acerca de la conciencia. So, even if someone does not have the Bible, he has enough knowledge of God and enough knowledge of right and wrong that he's constantly, every day, he's thinking, either I'm at fault in something that I've done, or I will justify myself and vindicate myself. I will assert that am not guilty, that I have not done wrong, I have not offended. Entonces, cada uno pues tiene ese conocimiento acerca de Dios y también de lo que está bien o mal, que cada día pues puede llegar a decir en su conciencia pues que bueno, que yo he hecho algo malo o vindicarse a sí mismo y decir, bueno, pues no, pues no tengo nada que he hecho nada malo, ¿no? And what this means is that there is no human being who is not wrestling with a response to what knowledge they have of God, whether it's a great deal of knowledge or only a very little knowledge. Y esto significa que pues, todo ser humano pues, está, pues, por así decirlo, luchando, ¿no? Con ese grado de conocimiento que pueda tener acerca de Dios. This is a part of what it means to be a human being, that we are responding to the knowledge that God has given us of Himself. Esto es lo que significa entonces el ser humano, ¿no? Que estamos pues respondiendo, ¿no? a ese conocimiento de Dios que el Señor nos ha dado. So there are many people who either do not have the Bible or they have heard the Word of God, but they do not believe it and will not receive it. And they may even so suppress the knowledge of the truth that they deny openly that there is a God. Hay gente pues que bueno, intenta suprimir completamente pues ese conocimiento hasta decir que no hay Dios, ¿no? But the Bible says that God nevertheless has borne witness to them, and God has warned them, and God will hold them accountable for that truth that they do know. Pero la Biblia pues dice que Dios les ha dado ese conocimiento y pues son responsables por ese conocimiento que les ha dado. Paul reminds us that it is in God that we all live and move and have our being. Pablo dice que Dios pues maybe less volume for your part. I don't know. So the Bible says that it is in God that we all live and move and have our being. Pablo pues nos dice que en Dios pues nos movemos, somos y tenemos nuestro ser. If someone denies that there is a God, or they deny that there is an absolute truth with respect to morals, we cannot take them at their word. Si alguien pues no cree que hay Dios o que no hay ninguna verdad absoluta en cuanto a moralidad,
pues no le podemos tomar al pie de la letra lo que está diciendo. God has borne witness to them, and they are wrestling with the truth of God. Dios le ha dado testimonio y ellos están luchando contra ese testimonio. Now, the reason why this is why we can have dialogue with God is because He has made us His own image and likeness. Y pues la razón de esto es porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. What that means is that just as God has a mind and can reason and think, He has given us a mind that can think and reason. Eso significa pues que Dios tiene una mente y piensa y decide, y también entonces Él nos ha dado una mente que piensa y decide. And just as God has a will and He makes moral choices, so He has given us a capacity for making moral choices. Entonces Dios tiene una voluntad y hace pues opciones opciones morales, pues también entonces nos ha dado una voluntad para hacer opciones morales. And just as God has attitudes like loving righteousness and hating iniquity, or showing compassion and mercy to someone, Pues de la misma manera también que Dios tiene actitudes como amar la justicia, aborrecer la iniquidad y la compasión, la justicia, etcétera, etcétera. and so in the same way, He has given us to have a mind and a will and attitudes. Pues también de la misma manera Él nos ha dado pues una mente, una voluntad y estas actitudes. And so what that means is that there can be conversation and dialogue that goes on between God and human beings, because He's made us in this way to have some measure of similarity with Himself. Pues esto, que de esta manera pues podemos tener este diálogo con Él, porque tenemos este cierto grado de similaridad con Él. And this is how we're to understand a passage like this, when the Lord Jesus says to sinners, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Y es de esta manera como entendemos este pasaje que hemos leído aquí en Mateo 11 de venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Now, sometimes people look at this and they're puzzled. They have questions. Muchas veces la gente pues tiene preguntas. They find this difficult to understand. They think there must be some kind of contradiction, because they know from the teaching of the Bible that God has appointed and ordained everything that will happen. Pero a veces hay gente que tiene dificultades porque sabe también por otra parte de la Escritura de que Dios pues decide y determina todo lo que ocurre. And knowing that truth from the Bible, they then understand. They then raise the question: if God has appointed everything that's going to happen in our lives and in all of history, then how could it be that God would urge us to respond to Him? Pues la dificultad pues, que ellos se plantean es si es que Dios entonces dispone todas las cosas y establece todas las cosas, ¿no? Pues cómo Él nos está demandando de que vengamos a Él. Because if God has already appointed what is going to happen, then He knows whether we're going to respond to Him and what our response will be. Porque si Dios dispone todas las cosas, Él ya sabe de antemano pues cuál va a ser nuestra respuesta a su petición de que vayamos a Él. And the answer to this puzzle, to this mystery that they feel, is that God works in us by exposing us to His truth, and then He creates in our inmost being a belief and a love of the truth. Y la respuesta entonces de la palabra es que Dios actúa por lo que escuchamos y entonces Él crea en nosotros la respuesta a su palabra. He sends His word to us, and then He engages our minds and our hearts, and He changes us within so that our minds and our hearts will respond to Him in the proper way. Y entonces envía su palabra y entonces la palabra incita y despierta pues entonces nuestras mentes, nuestros corazones para responderle adecuadamente. So the Bible teaches both of these things. It teaches that God has ordained whatever will happen.
pues la Biblia pues ordena ambas cosas, ¿no? Que Dios ordena todo, cualquier cosa que ocurra. But the Bible also teaches that it is God's method to work in our hearts to make our minds and our wills so that they will freely, as it were, of our own desire, they will respond because God has changed what in our inmost being we do desire. Pero también la Biblia dice que Dios pues crea en nosotros por su palabra, ¿no? Este deseo y para que nosotros pues respondamos libremente, ¿no? Queriendo a lo que el Señor nos dice. Now, sometimes this puzzle that people feel is spoken about as a contradiction between the sovereign control that God has over all things, and on the other hand, the responsibility of human beings to respond to God. Este, digamos, dilema o este, pues, el problema normalmente se presenta como, pues, la soberanía de Dios sobre todas las cosas y también la responsabilidad del hombre. But both of these things are true in Scripture, and I think that perhaps they're looking at the question too narrowly. The question is actually much bigger and even more difficult than they realize. Pero si miramos a la palabra pues más estrechamente, pues veremos que es un problema mayor, más profundo de lo que en apariencia pueda parecer, ¿no? Because it's not only a matter that God controls what is going to happen and has appointed what is going to happen, it's a matter also of the transcendent perfection of God. Porque no solamente puede ser que Dios controle, dirige todo lo que va a ocurrir, sino también acerca de la trascendencia, la perfección trascendente del Señor. Because the transcendence of God has to do with how much greater He is, how infinite He is, infinite in His being and wisdom and power and holiness. Porque la trascendencia pues tiene que ver pues entonces con esta bueno, cuán grande es y cuán infinito en todo su ser y en su santidad y en todos sus atributos. So while He is infinite, unbounded, and unlimited, we as creatures are limited in everything about us. Como Dios es infinito, pues y no tiene límites, nosotros como criaturas así que somos, pues estamos limitados. So it's not only with respect to God's sovereign control and appointing what will happen in the future. Entonces no es solamente acerca de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él decide todas las cosas que va a ocurrir en el futuro. But it's in every respect in which God is so much greater than we are that there arises the same kind of problem, and our minds can be greatly puzzled how it could be that God can speak to us when He is so different than us in so many ways. Sino que es entonces también la cuestión de que Dios es mucho más grande que nosotros y entonces nos podemos plantear la cuestión de cómo es que Él se dirige a nosotros, ¿no? Though there are similarities between us and God, He has a mind and a will, and has attitudes, makes moral choices, and we do also. Still, there are these other matters in which there are vast, great differences between God and us. Pues también de la misma manera que hay pues esas similaridades que hemos visto entre Dios, que tiene una mente, una voluntad, unas actitudes que hace, pues opciones morales, ¿no? Pues y nosotros también, pues, pero también por otro lado, pues hay una inmensa diferencia, inmensas diferencias entre Dios y nosotros. So I'll give one example, Os doy un ejemplo. and that is that because we are finite and limited, we are within space and time. But God, because He is infinite, is beyond and outside of space and time. Pues que porque Dios, bueno, nosotros somos criaturas, pues estamos en el espacio y en tiempo, pero como Dios es infinito, Él está fuera del espacio y fuera del tiempo. So space and time are part of creation. El espacio y el tiempo son parte de la creación. And everything within the creation is controlled by space and time. Y todo lo que está en la creación está controlado por el espacio y el tiempo.
So we can only be in one place at any one moment. We can't be in two places at the same moment. Solamente podemos estar en un momento y en un lugar a la vez, no podemos estar en distintos momentos y lugares a la vez. But God is not limited in that way. Pero Dios no está limitado de esta manera. For God, there's no past and present and future. Para Dios, All moments are present to Him at the same time, continuously. para Dios no hay pasado, presente y futuro. Para Dios todos los momentos están continuamente, eternamente presentes. So think about it. If you're having a conversation with someone, if it goes on for 3 minutes or if it goes on for 4 hours, there's several parts to that conversation. And one person speaks and then another speaks and they talk about one topic and then they move on to a second and a third topic. Pues pensad acerca de esto, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien, pues 3 horas, 5 horas, pues entonces estamos hablando pues por turnos o por partes, estamos mirando ahora esto, ahora lo otro, etcétera. And so the conversation is passing through several moments, and perhaps later in the conversation someone says, but at the beginning of the conversation I asked you a question, and this has been your response to me. Now let me respond to what you said to me. Pues bueno, en un momento de la conversación alguien puede decir, bueno, al principio tú me estabas diciendo esto, ¿no? Pues esta es la respuesta que yo te doy a lo que tú me decías, ¿no? A pesar de que había pues distintos pasos, ¿no? A lo mejor en la conversación. But this is our infinite God. This is our infinite God. He is above all of that. He never experiences going from one moment to another to another. Pero nuestro Dios infinito, pues Él está por encima del tiempo y Él no experimenta todo esto. Él está fuera del tiempo. So what does God do? God comes down to our level and He speaks to us in a way that we can understand. Pues lo que hace Dios es Dios venir a nuestra altura y hablar pues de una manera que nosotros lo podamos entender. So here the Lord Jesus says, "Come unto me, respond to me." Pues Jesús entonces nos dice, venid a mí, responded a mí. And that's how we experience dialogue. That's how we talk to one another. We say one thing, and then someone responds to us, and we say another thing, and they respond to us. Pues es así como nosotros experimentamos el diálogo, nos decimos una cosa y pues esperamos la respuesta, etcétera, etcétera. And so several people are working together in the kitchen, and they're making a meal, and they're talking to one another, and they're passing things back and forth, and they're asking for something to be handed to them. Pues sí, es lo mismo en una cocina que pues le están hablando pues de tomar esto, ingredientes, hacer lo otro y están pues hablando juntos de todo esto. Or the parent is giving direction to the children and asking them to go and do something. O los padres le están dando pues instrucciones a los hijos de ir a un sitio y hacer pues esto o lo otro. Or a man is courting a woman. O the man is courting. Courting a woman, yes. O el hombre está cortejando a la mujer, pongamos por caso. And as you speak to one another, you're looking for the other to respond to you. Y le hablas a la otra persona y estás esperando que la otra persona pues te responda. That's how we experience dialogue. But you see, in God's infinite perfection, He is above all of that. Es como nosotros pues experimentamos el diálogo, pero Dios, que es perfección infinita, está por encima de todas esas cosas. When He urges us to do something, when He urges us to come to Him in faith and trust in Him and turn away from our sins, He knows what the outcome will be. But when He speaks to us in the Scriptures, He comes down to our level and He talks in a way that we can understand. Cuando Él nos dice en las Escrituras de que vayamos a Él, confiando y poniendo fe en Él ya sabe cuál va a ser el resultado, pero de todas maneras Él viene a nosotros en las Escrituras, se pone a nuestro lugar, a nuestra altura para decirnos estas cosas. And so if we look at things in that way, then we understand that what seems to be a puzzle and a mystery is actually that God is reaching past any difficulties in our being able to understand the infinite God, and He's speaking to us in a way that we can readily understand.
Pues que de esta manera podemos entender de que Él cuando nos habla no lo hace pues de la manera pues en el sentido de su perfección infinita, sino que de una manera que nosotros le podamos entender. But when he's speaking to us, he's always speaking to us absolute, infallible truth. Pero cuando Él nos habla, siempre nos está hablando pues verdades absolutas y verdades, ¿no? So Infalibles. our finite, limited minds cannot understand the whole of the infinite God. There's much about God that is beyond our comprehension. Nuestras mentes infinitas pues no pueden alcanzar a comprender enteramente a Dios, que hay mucho más de Dios a que no podemos llegar a comprender. But God who created us and created us so that he could communicate to us. He has spoken to us in a way that communicates to us absolute, infallible truth that is entirely trustworthy. Pero Dios nos ha creado de manera que le podamos entender en aquello que dice, porque nos dice una verdad infinita, absolutamente infalible para aprenderlo. The infinite God is the only one who can understand himself perfectly. El Dios infinito es el único que puede comprenderse a sí mismo infinitamente, comprensivamente. But the truth that he has communicated and spoken to us is all the truth that we need for our salvation and to worship him and to serve and obey him. Pero la palabra que Él nos ha dado, de manera que es pues, esta palabra absolutamente infalible, es esta palabra que nosotros podemos comprender para nuestra salvación, para ser salvos, para obedecerle, para honrarle y glorificarle. Now you see in this passage that the Lord Jesus speaks to us about what would be to our advantage. En este pasaje pues vemos lo que Jesús dice que será para nuestro pues, provecho, para nuestro beneficio. And you see he's speaking so as to persuade and convince and to win us so that we will respond to him. Pues lo hace para que podamos, para ganarnos, para convencernos, para que nosotros sí realmente vayamos. We know what it is like in speaking to one another to bring many arguments and make many points so that we can convince the other person to agree to what we are asking them to do. Sabemos entonces qué es hablar con alguien, con otra persona y presentarle muchos argumentos para intentarle convencer, ¿no? How often do we see this happening in the Bible? Y cuán a menudo pues vemos esto en las Escrituras, en la Biblia. Here Jesus says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. You have many troubles, but I will give you rest." Y aquí pues Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. He says, if you become my disciple, you will find that I am meek and lowly in heart, and I will be a kind master to you, and I will teach you how to become kind, a meek, and humble servant in the house of God. Y si vosotros sois mis discípulos, si llegáis a ser mis discípulos, vais a conocer que yo soy manso y humilde de corazón y vosotros pues llegaréis a ser de igual manera mansos y humildes de corazón. What an important part of dialogue this is, to use persuasive language and to bring reasoning and arguments. Una de las cosas pues importantes en el diálogo es utilizar un lenguaje convincente y con argumentos para convencer al otro. We can't escape finding this. It's all through the Bible. No podemos pues escapar a esto a lo largo de toda la Biblia. And what we read in the scriptures is that the way that God wins us over and the way that he even works within us to renew us and convert us is by first exposing us to his truth. Y entonces lo que encontramos es de la manera como Dios pues, nos renueva y nos cambia, nos salva, es primeramente, sobre todo, exponiéndonos a su verdad. The Apostle Paul in Ephesians chapter 5 says that when Christ sanctifies his church, making his people holy, the way he does it is with the washing of the word.
En Efesios 5 dice que Jesús en el lavamiento del agua por la palabra es, pues eso, eh, la manera como lo santifica es por el lavamiento del agua por la palabra. And in Romans chapter 10, the Apostle Paul says, how shall they believe without a preacher? They need someone to come and speak the word because God uses truth. Y en Romanos capítulo 10, pues vemos a cómo Pablo pues se pregunta cómo pues entonces creerán, ¿no? Pues será pues por medio de la predicación, ¿no? De la palabra. And the first epistle of Peter, in the first chapter, the apostle says that God renews us through the word of God. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, dice que Dios nos renueva por la palabra de Dios, nos regenera por la palabra de Dios. So when God has appointed our salvation, it doesn't happen without relationship to the word of God. Entonces, cuando Dios decide acerca de nuestra salvación, no lo hace sin que eso tenga ninguna relación con la palabra de Dios. It happens by using the word of God as an instrument. Eso ocurre pues usando la palabra de Dios como instrumento. This is this dialogue of God with us, in which He speaks His truth to us, and then He works in our hearts to persuade us to respond. Es de esa manera pues como Él usa su palabra para persuadirnos, para responder, ¿no? A Él. And finally, we should see that it's not only that the Savior and all of Scripture speaks to us about how it will be beneficial and to our advantage if we would come to Christ, but it also tells us how delightful it would be to God if we would accept His proposals and offers and respond to Him. Que no solamente entonces en su palabra pues es lo que esto produciría para nosotros, sino también que esto sería pues grandemente delightful, delicioso para Dios, ¿no? Que esto ocurriera y que nosotros respondiéramos de esa manera. So in the prophet Ezekiel in the 18th chapter, the Lord says that He has no pleasure in the destruction and death of sinners. En Ezequiel capítulo 18 dice que Dios no toma placer en la muerte del impío. That it would please Him if we would repent and we would believe. Pero que le agrada si nos arrepentimos y creemos. Because God delights in things that are good in themselves. Porque Dios se deleita y piensa en lo que es bueno en sí mismo. God does not delight to see wickedness being done and people destroying themselves in their sins. Dios no se deleita pues en que se haga iniquidad e incluso pues que el malo sea destruido. It is a delightful, a joyful thing to God when sinners repent. Que hay pues este gozo, ese deleite de Dios cuando los impíos se arrepienten. Jesus speaks about the joy which it is in heaven when anyone repents. Jesús habla de ese gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Because what pleases God in one way is the things that He appoints are going to happen. But what pleases God also are that which is just and holy and righteous and good and praiseworthy would be done. Porque lo que a Dios le gusta, lo que Él se deleita, es, sí, por una parte, lo que Él ha establecido, lo que Él ha determinado que ocurra, pero también, por otra parte, Él se deleita en lo que es justo, en lo que es santo, en lo que es bueno. So the presence of evil in the history of the creation is not the ultimate goal. The ultimate goal is that the creation will be made new, a new heavens and a new earth in which dwells only righteousness. Entonces, la presencia del mal en la creación no es el fin último. El fin último, pues, es sí, la renovación de todas las cosas para que en ella habite también la justicia, ¿no? And that new heavens and new earth in which only righteousness dwells, God will approve of and delight in and take joy in everything that is in that new creation.
en esa nueva creación en la que mora la justicia y la verdad, es en eso en lo que Él realmente se deleita, ¿no? En esa nueva creación. And that's the goal of history. That's the goal of everything that God is doing in His creation. Y ese es el objetivo, ¿no? De la historia, de todo lo que Dios está haciendo, ¿no? En la historia de la creación. So the final outcome of history, the goal of everything is that there will be a new heavens and a new earth in which there is only righteousness, and it perfectly and beautifully reflects the holiness and the good of God, the goodness of God. Ese es el fin, entonces, último de Dios, pues esa nueva creación en la que solamente pues, mora el bien y la justicia. So what comes through in a passage like this and of Jesus' words is the great compassion and kindness of God. Lo que se transmite, por lo tanto, en este pasaje es la gran compasión y la bondad de Dios. The greatest act of compassion and kindness on God's part was when He stooped low to become a man. El gran acto, Stooped down, comes down low. yes. Comes in. El gran acto de esa compasión y ese amor y esa bondad de Dios fue cuando Cristo se rebajó para estar entre los hombres. But He also condescends in all the preaching of God's word because He's stooping down to speak to us in a dialogue in a way that we can understand, to call us to respond to Him. Pero también es en la predicación de la palabra en la que Dios se pone a nuestra altura y nos habla para que respondamos. And that kindness of God in coming down to our level, that is a pattern for us in our dealings with other people. We are to learn to come down and show kindness and meet people where they are and lower ourselves so that we can meet them in their need. Y rebajarse de Dios, a ponerse a hablar a nuestra altura, es también un modelo para nosotros, para que nosotros nos pongamos a la altura de los demás, que nos rebajemos para hablarles a su altura, que no se puedan entender. God bless His word to us. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.